Buenos días, viernes 28 de junio de 2024 y hoy pues he conseguido sacar un episodio para no dejar en blanco, digamos, la semana y muy contento por el feedback que disteis del anterior. El anterior fue el episodio 89, así que con este llego al 90. Ha costado un poquito, pero bueno, creo que no muchos podcasts llegan a 90 episodios. Hay algunos que lo hacen en 4 meses. Pero bueno, el caso es que hemos llegado al 90 y en el anterior fue la primera vez que hice un remix. Un remix o un reboot. El caso es que lo hice de forma no intencionada, pero sí que es verdad que cuando estaba grabándolo lo dije. En el episodio 89, titulado ¿Por qué vemos borroso debajo del agua?, cuando estaba pensando en hacer el episodio y cuando estaba grabándolo, que además lo grabé, me sonaba haber hablado del tema. Pero el caso es que no. Me puse a buscarlo, como dije, y no lo encontré. Pero sí, el caso es que había uno que uno de los feedbacks que recibí en el grupo de Telegram y que ahora os leeré algunos porque sé que muchos de vosotros y vosotras no estáis, pero bueno, si queréis estar, ya sabéis, t.me/ciencia o ficción. Después de comentar con algún otro seguidor y con Fernando en el propio canal de que le sonaba, Pilfer dijo que también recordaba que había hablado de esto y que al mencionarlo al inicio del episodio lo ha buscado y él, a diferencia de lo que hice yo, pues es alguien más resolutivo y lo encontró el episodio 25 de la primera temporada y lo que me por lo menos me consuela es que parece ser que esta vez lo he explicado de forma más sencilla, así que es un reboot en toda regla. Me he sumado a la industria de las películas. En lugar de sacar una serie o una película de algo nuevo, pues cojo otro tema y recauchutado, aquí os lo mando. Totalmente un fallo mío a la hora de buscarlo y también a la hora de en la aplicación que uso para elegir los temas. No sé por qué no estaba marcado. Es más, yo pienso que lo hice, lo publiqué y al tiempo se me ocurrió otra vez y lo puse como una nueva tarea. Estoy casi convencido de que eso es lo que pasó. Pero bueno, el caso es que en ese episodio volví a hablar, pero esta vez de manera más sencilla, de qué es lo que pasa cuando abrimos los ojos debajo del agua sin gafas. Y también pedía a Fernando, por ejemplo, que me comentara si había tenido alguna experiencia, porque él es un pececillo en el agua y ha pasado mucho tiempo ahí y seguro que tenía o ha tenido muchos compañeros y compañeras en los que podía haber visto eso que comentaba de unas gafas de buceo que estén graduadas para hacer algún tipo de tarea. Y una cosa en la que yo no había caído, pero a la hora de decirlo, que una tarea que requiera algo concreto, a una instancia de trabajo concreta, una persona que pueda trabajar en una oficina y uses unos bifocales, pues mira, Fernando nos comentaba que él había visto hasta bifocales para bucear. Obviamente estoy haciendo referencia al episodio anterior. Como he dicho, este es el 90, en el 89 si no lo has escuchado y quieres hacerlo, pues el 89 digamos que es la parte primera de esto y aquí voy a hablar sobre esos comentarios y a hablar alguna cosita más de este tema que la verdad es que es muy interesante. Pero vamos, aparte de lo que decía Fernando de las bifocales, dice que la gente lo usaba para trabajar debajo del agua, que en el caso que vi era fotógrafo. Entonces, claro, si tú tienes una cámara de fotografía que tiene sus diales y tienes que ver cómo has puesto la exposición, la ISO, la apertura y demás, pues tienes que mirar a la cámara, a la pantalla o al dial analógico que tenga esa cámara y es un trabajo de cerca. Si tú estás debajo del agua y tienes presbicia y tú tienes una corrección de lejos, pues no vas a poder ver de cerca, ni dentro ni fuera del agua. Entonces, bueno, ahora matizaré un poquito esto, pero bueno, si tú debajo del agua no puedes ver de lejos o puedes ver de lejos porque tienes algún tipo de corrección, como puede ser una lente de contacto o lo que sea, esto ahora mismo es lo de menos. Si necesitas ver de cerca y fuera del agua no puedes hacerlo porque tu cristalino está hecho una piedra ya, tienes presbicia y no puede enfocar de cerca tu ojo, pues unas bifocales es pues muy sencillo de pensar. Nunca había pensado que pudiera pasar, pero claro, obviamente un fotógrafo, alguien que tiene que tocar algo de cerca, súper sencillo y esto es algo que no es algo que haya leído por ahí por internet, sino que mira, una experiencia de alguien que ha pasado, no sé si ahora pasará tanto tiempo en el agua como le gustaba, pero lo ha visto de cerca, así que pues una lente ocupacional para el agua. Y una cosa muy interesante que contaba Fernando es que él sigue viendo mejor bajo el agua
con las gafas de nadar sin corrección que fuera. Y esto es un punto que pensé cuando estaba grabándolo contarlo, pero para que no se extendiese mucho, pues no lo toqué, pero es algo que si eres miope te habrá pasado, lo habrás visto. Tú te metes debajo del agua sin ninguna lente de contacto, te pones tus gafas de bucear estándar sin ninguna corrección y ves mejor. Ves mejor, incluso puede ser que llegues a ver bien. ¿Por qué pasa esto? Pues esto pasa porque lo que estás viendo está dentro de un medio diferente al el que tu ojo está. Tu ojo está metido en un trocito de aire que te producen las gafas y después de ese trocito de aire es como si estuvieras mirando un trozo enorme de cristal, o de vidrio mejor dicho, en este caso es el agua, que tiene un índice de refracción diferente y cuando está pasando la luz de ese medio del agua a las gafas, o cuando lo ves en un acuario, o cuando estás mirando desde arriba de una piscina al fondo de la piscina, lo que estás viendo es que ese objeto está más cerca. ¿Cómo de cerca? Pues depende de la posición inicial en la que esté y lo profundo que esté, pero se puede sacar aplicando la ley de Snell o trigonometría, y el caso es que, para no liarse mucho, como digo, lo que hace es que todo el bloque de objetos te lo acerca. Lo más lejos que estás viendo está más cerca de lo que pasaría si estuviera en el aire. Te está atrayendo los objetos. Y eso realmente es lo que hace una gafa de miopía. Lo que hace la gafa de miopía cuando los rayos atraviesan la lente, esos rayos se separan, no los convergen, no los juntan como hace una lupa, como podemos imaginar cuando esa típica imagen de quemar un papel con una lupa, con la luz del sol. Lo que hace no es concentrar los rayos, sino lo que hace es dispersarlos, los separa. Y entonces lo que vemos a través de una gafa de miopía es una imagen que se llama virtual, porque no se está focalizando en ningún sitio, pero si esos rayos se separan al pasar la lente, si los prolongásemos hacia atrás, estarían más cerca de la lente de lo que está el objeto de verdad. Y eso es lo que haces cuando tienes una gafa de miopía. Lo que hace la lente es ponerte los objetos que están en el infinito, te los acerca. Te los acerca hasta el punto en el que tu ojo puede ver. Si estuviera más allá no tiene sentido, te falta corrección. Entonces lo que hace la lente es virtualmente te acerca esa imagen del mundo a donde tú puedes ver. Si eres miope y tienes una dioptría de miopía, si el objeto que está en el infinito, una estrella, tu lente te hace una imagen virtual a 1 metro, la puedes ver. Eso es lo que hace la lente y eso es lo que hace ese troncho, dicho científicamente, de agua en el que estamos cuando nos metemos dentro del agua con unas gafas puestas. Es por eso que puede ser que si la miopía no es muy grande o depende del tamaño de la piscina, de 1000 historias, el caso es que vas a ver mejor que si te pones con las gafas de bucear sin corrección fuera del agua. Fernando también compartía un artículo relacionado con ojos de animales, de peces que están adaptados para ver debajo del agua, y cómo eso que comentaba yo de la pérdida de potencia en la córnea, se puede ver cómo la córnea de ciertos animales subacuáticos que viven debajo del agua es prácticamente cero. No es cero, pero es una córnea que tiene muchísimo menos peso en cuanto a la potencia de ese ojo, porque, como dijimos en el capítulo anterior, depende del salto de índice y no tiene sentido que la córnea, que está más en el ojo de esos animales, porque tiene que haber una forma estructural de ese ojo, obviamente, tiene que ser una esfera y tiene que tener su presión, etcétera, etcétera. El caso es que en esos animales se ve que el peso, la mayor parte de la potencia, cuando está de fuera del agua, la tiene la lente, el cristalino, y no lo tiene la córnea. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Perder mucho tiempo, ¿cómo se diría? Mucho esfuerzo evolutivo en darle peso a esa córnea, que por ese salto de índice de refracción, el ojo no va a tener el índice de refracción de un diamante. Tiene que funcionar con lo que tiene, que es agua. Entonces, pues la evolución ha dicho, pues obviamente voy a ver mejor si dentro del ojo, sin tener en cuenta el salto de velocidad, de índice de refracción entre el ojo de ese pez y fuera, pues lo que hacemos es llevarnos la potencia dentro del ojo, y así vemos, somos mucho más eficientes haciendo ese ojo para debajo del agua. Muy interesante también, como digo, lo tenéis en el canal de Telegram. En el canal de Telegram, una vez que entras, dentro ahí pues tienes taberna, episodios en general, y luego tienes uno de Mientras Esperas, en el que podrás ver todos estos comentarios que estoy contando. Después, Fernando lo que hacía muy sabiamente era invocar a Joseba, un miembro muy activo del grupo, que suele trabajar por estos lares marítimos,
para que nos contara si había tenido alguna experiencia relacionada con lo que comentaba en el capítulo anterior, y esto es lo que nos dijo. Comentaba que había trabajado con gente que las usa, lentes, gafas con corrección para debajo del agua, pero que según ellos tiene visión en túnel. El agua en el que se trabaja normalmente está como el chocolate, imaginaos a qué se dedica, así que da igual lo que te pongas. En trabajos normalmente se usa máscara, de estos que cubren toda la cara, o cascos, y obviamente os podéis imaginar, y él nos lo cuenta, que graduar estos cristales es prácticamente imposible, si no imposible, porque es físicamente imposible. Imaginaos lo que puede costar. Y nos dice una cosa muy interesante que estoy esperando que nos cuente, y es que nos dice que el uso de lentillas bajo las gafas que no recomendaría, ya que siempre queda alguna pequeña burbuja de aire y podría llegar a fastidiarte. Aquí no usa fastidiarte, pero yo lo pongo un poco más, lo adulcoro un poco, que se podría fastidiar el ojo entero por la presión. Se usan gafas de bucear normalmente graduadas, pero solo en buceo recreativo, no en buceo profesional. A falta de que me cuente a qué se refiere, lo que entiendo es que cuando tú te colocas una lentilla dentro del ojo, encima de la córnea, entre la córnea y la lente de contacto, se puede quedar aire. Entonces, si se queda aire, cuando te vas a esas profundidades, pues ese aire se expandirá. Entonces, lo que no sé, porque no le he dado mucha pensada, es lo que pasa una vez que se expande y tú tienes las gafas selladas delante, porque si estuviera en el aire y se expande esa gafa, o sea, esa burbuja debajo de tu lente de contacto, pues se subirá y ya está. Pero claro, no está solo ahí. Hay una presión externa, hay un montón de cosas que tener en cuenta. Entonces, pues seguro que nos cuenta prontito en Telegram qué puede pasar exactamente. Pero vamos, imagino que cuando dice que te puede petar el ojo, imagino que es eso. Tienes una burbuja ahí dentro que no es nada bueno de que tener cuando estás bajando, y las presiones pues hacen que esos gases se expandan y demás. Muy interesante el tema, muy interesante lo que me habéis contado, y yo, pues, que voy a decir, muy feliz de que de vez en cuando hay algún episodio que saque, y fijaos que incluso uno que está repetido, pero me gusta mucho cuando hay feedback, porque al final es de lo que me alimento. Esto es como todo, uno tiene su ego, y cuando grabas y nadie te dice nada, pues supones que te escuchan, porque tú ves las descargas y demás, pero la verdad es que cuando más feliz te hace es cuando alguien te deja algún mensaje, ya sea en la página web o en el grupo de Telegram, que es lo más sencillo. Y pues eso, pues no extenderme mucho, que os lo agradezco mucho estos comentarios, y que muchas gracias. Y luego, para terminar, aviso parroquial: estamos intentando cuadrar fechas para volver a grabar ciencia o ficción, así que estad atentos, desempolvad el feed de ciencia o ficción, del buque insignia de la cadena, porque tenemos muchas ganas de grabar y estamos cuadrando agendas para estar el mayor número de personas posible. Y bueno, dicho de otro modo, que si alguien no puede y nos podemos esperar a grabar y que estemos los cuatro, Ray, Tomás, Fernando y yo, pues genial. Si no pudiese ser, pues bueno, también podemos grabar, no hay ningún problema, pero bueno, estamos cuadrando agendas. Estad atentos, que enseguida estamos ahí de vuelta con ciencia o ficción. Y nada más, que tengáis un fin de semana muy bueno. Los que trabajéis, pues mucho ánimo. Los que no y tengáis críos, también mucho ánimo. Y los que no tengáis ni críos ni trabajéis, pues que os lo paséis muy muy bien y no hagáis locuras. Y así de primeras, estando en casa con las dos peques y demás, como no encuentre un hueco después de comer, que es lo que creo que voy a tener más o menos constantemente, si consigo sacar un episodio a la semana, yo creo que de momento voy bien. Si consigo sacar más, estupendo. Pero bueno, entre calor, las dinámicas familiares de estar las dos peques en casa, vacaciones de verano y demás, pues es posible que la cosa no sea nada más que una vez a la semana. Pero si encuentro ese hueco, intentaré daros más capítulos. Y luego la semana siguiente, la semana del 8, estoy de vacaciones. Ahí sí que no habrá ninguno, que nos vamos de viaje. Y pues eso, que intentaré sacar al menos uno a la semana, y que volvamos también prontito con el resto de podcast de la red, ciencia o ficción, padrazos, y también batería y escorpión, que me encantaría participar en el siguiente. Y ahora sí, nos escuchamos en el próximo.